Muy buenos días, muchas gracias a quienes están aquí acompañándonos y quienes nos acompañan también remotamente. Es un gusto a nombre de la Facultad de Derecho darles la bienvenida hoy a este encuentro al alero de Entre Códigos, en el que vamos a ver la segunda versión ya de cómo se están transformando las gerencias legales en nuestro país. Entre Códigos es una alianza entre la Facultad de Derecho, el Diario Financiero García Nadal y Recabarren. Vamos a tener palabras de bienvenida de quienes integran las distintas organizaciones. A mí me toca, por supuesto, la Facultad de Derecho y la verdad es que parte de los resultados que se van a discutir en el panel dan cuenta que quizás la transformación de las gerencias legales es una de las principales que hemos visto en la profesión durante la última década. Son gerencias legales cada vez más profesionales, más exigidas también, y como dan cuenta algunos de los resultados, quizás demuestran un nuevo desafío para la profesión legal, cada vez más creciente, que es su interacción con personas que vienen de otras profesiones. Vamos a ver la importancia del rol de los abogados y las abogadas en el negocio. Y también, por supuesto, cuestiones que cuando uno les pregunta muchas veces en primer año por qué estudian Derecho, dicen, no, es que yo quiero nunca más ver matemáticas, alejarme de los datos, odio el Excel, y vemos que cada vez eso es más necesario. Justamente una de nuestras preocupaciones como facultad es juntar mundos, crear espacios de encuentro y también formar futuros profesionales que puedan ser capaces de habitar en el mundo, por supuesto, legal, pero también bajo las nuevas exigencias que eso significa. Cada vez estamos más trabajando con datos. Hoy uno de los panelistas, el profesor Javier Willenman, no solamente conoce muy bien la nueva ley de delitos económicos, sino también lidera todo lo que tiene que ver con el uso de datos por parte de abogados. Y también, como muchos de ustedes sabrán, como facultad abrimos la nueva carrera, no es una nueva carrera, la doble titulación entre Derecho e Ingeniería Comercial. Este año muy exitosamente en Santiago, el próximo año también en Viña del Mar, porque estamos convencidos que cada vez más los negocios, las empresas, la profesión legal y también la ingeniería comercial necesita de personas muy bien formadas de manera interdisciplinaria. Y como van a mostrar y vamos a discutir en el panel, estos son espacios donde la interacción y la interdisciplina cobran mucho más sentido. Quiero agradecer muy especialmente a quienes nos acompañan hoy de panelistas. Yo ya vi un pequeño resumen del trabajo que hizo Iguay y mis felicitaciones muy especialmente a Iguay por esta segunda versión. Hay mucho para conversar, así es que quiero agradecerles por contar con este espacio para darlo a conocer y por tener un espacio en que podamos hacer preguntas. Yo ya tengo muchas. Hacer preguntas y conversar sobre cómo estamos cambiando en la profesión legal en Chile. Muchas gracias. Álvaro, por favor. Gracias, Isabel. Buenos días a todos. O sea, Isabel ya lo dijo todo. Muy interesante lo que nos va a presentar hoy día el estudio IWAY, el segundo barómetro de gerencias legales. Y nada, agradecer nomás que estén acá, agradecer a los panelistas del día de hoy, a Javier Willenman, director del Centro de Investigación en Derecho Social de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, a Paola Cifuentes, Legal Manager en Chile de Anglo American, y a Pedro Diut, socio líder de EY Law, quienes nos contarán hoy día cuál es el resultado de este barómetro y qué decisiones se pueden ir tomando a nivel de gerencias legales en Chile. Para Recabarren Asociados, es un honor participar de estos encuentros. Agradecemos especialmente también a Paula Vargas, quien es la moderadora del día de hoy, editora jefe del Diario Financiero, a la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez y al Estudio García Nadal, representado aquí por don Esteban, quienes son nuestros partners en estos encuentros. Muchas gracias a todos. Bueno, muy buenos días, bienvenidos todos. Estamos muy contentos de este segundo encuentro del año. Me quitó las palabras Isabel, porque la verdad que mucho de lo que yo voy a decir lo dijo ella, así que solo voy a reiterar los agradecimientos. Quiero en esta oportunidad hacer un especial reconocimiento a los miembros de esta comunidad Entre Códigos, a Diario Financiero, a la Universidad Adolfo Ibáñez y a Recabarren, que junto con García Nadal conformamos esta comunidad hace ya bastantes años. Y que hemos siempre pensado que estas instancias son muy valiosas, tanto para la comunidad legal como para la comunidad de negocio. Este encuentro de hoy es bien interesante, especialmente para todos los que nos desempeñamos en el mundo legal. Nosotros tenemos una responsabilidad en este tejido empresarial
que consiste precisamente en velar por la defensa y el cumplimiento de la ley. Pero los desafíos son mucho más importantes y mucho más complejos, porque no solo tenemos que anticipar y saber manejar crisis, sino que eso debe ser con un cumplimiento estricto de la ética y de la forma correcta de hacer los negocios. Creo que esa es la parte más importante que nos toca hoy día. Ahí está la clave, creo yo, en una buena asesoría legal y en una buena fiscalía o gerencia legal. Esperamos conocer los resultados de este barómetro. Estamos también muy interesados en hacer preguntas y creo que nos va a permitir entender mejor y compartir buenas prácticas, buenas experiencias y buenas prácticas que están ya desarrollando muchas de las gerencias legales y de los gerentes que están acá. Muchas gracias por estar y compartir con nosotros y esperamos que sea muy provechoso para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel, Álvaro, Esteban, por sus palabras de bienvenida. Muchas gracias también a todos los que están aquí presentes y a todos quienes se están conectando a través de la plataforma Zoom. Para nosotros como Diario Financiero también es un gran honor nuevamente estar aquí en este segundo encuentro entre códigos del año, con estos partners también de lujo que hemos tenido durante estos años, Recabarren y Asociados, García Nadal y por supuesto la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y en este caso en particular quisiera hacer un especial agradecimiento a EY, particularmente a Pedro Yuc, que aquí está representando también a todo el equipo que nos apoyó muy fuertemente. Gracias por el compromiso y por el profesionalismo al construir esta herramienta y al poder hacer este seguimiento que por segundo año lo hacemos, lo vamos a hacer visible y este año además tiene novedades, tenemos otras más empresas, hemos afinado la metodología y eso es lo que queremos hacer año a año, que esta herramienta realmente se transforme en algo muy valioso para las gerencias legales en términos de ver cómo evoluciona el trabajo, cómo cambia el rol de repente de la fiscalía, hacia dónde van, qué es lo que están buscando, los temas principales, los temas que están hoy en día, los temas que les interesan, y por supuesto, hacia dónde van las gerencias legales. Un poco queremos también no solamente ver el pulso en qué están, sino que hacia dónde van. Y yo creo que esta herramienta lo que queremos y lo que estamos haciendo al construirla año a año y al ir mejorándola es justamente eso, que sea algo valioso para cada una de las fiscalías en el país, tanto de empresas grandes, medianas y chicas. Porque también queremos que las prácticas y las buenas prácticas creemos que se pueden compartir y que podemos hacer un ecosistema aún más robusto y ético, como mencionaba también Esteban aquí. Así que bueno, eso. Primero, ante todo, gracias, Pedro, por ser parte de esta iniciativa en particular. Ya este es el segundo año, como les decíamos, que hacemos el barómetro de gerencias legales. Y bueno, este año no solamente Pedro nos va a dar las conclusiones, sino que también tenemos un gran panel para después comentarlas. Ya los presentaron, pero yo voy a continuar. Paola Cifuentes, ella es Legal Manager Chile de Anglo American. No puedo dejar de mencionar que además, este año, hace pocas semanas, es reconocida como la Ejecutiva del Año. Es un reconocimiento que hace 15 años de mujeres empresarias y que en esta oportunidad evaluó la labor de las gerencias legales. Y eso tiene que ver también con lo que vamos a discutir ahora, porque yo creo que le da el valor que hoy realmente tienen estas áreas como estratégicas, que son hoy en día que han asumido un rol estratégico dentro de las compañías. Y yo creo que ese reconocimiento tiene también que ver con lo potente que hoy día son dentro de las empresas. Bienvenida, Paola, a este encuentro. Y bueno, por supuesto tampoco, como no puedo dejar de saludar a Javier Vilen, que también nos ha acompañado en otras oportunidades en estos encuentros. Él es profesor asociado y director del Centro de Investigación del Derecho y Sociedad de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Cómo trabalengua? Muy bienvenido. Yo sé que también vamos a tener una muy buena conversación respecto también. Gracias y bienvenidos a este encuentro. Pedro, adelante. Bien. Ahora te escuchamos muy atento. Una presentación. No sé si se está proyectando ya a la gente conectada remoto. Sí. Dale. Bien, aprovecho de decir también muy buenos días a todos y todas y obviamente agradecer la instancia y la oportunidad a la organización de Entre Códigos. Yo creo que los resultados van a hablar un poquito por sí solos, pero quizás como conclusión, yo creo que se va notando mucho
una tendencia que yo creo que viene hace varios años, que es el hecho que hoy en día la Fiscalía o las gerencias legales están cada vez más posicionándose quizás desde un perfil que era muy técnico, y sobre todo como nacieron con los equipos grandes en banco y todo, a una gestión de riesgos, ¿cierto? Riesgos legales, pero hoy día riesgos ambientales, riesgos laborales, etcétera. Y yo creo que eso se ha ido dando de forma muy evidente en los desafíos que tienen, en cómo se componen, los mayores dolores de cabeza y en las oportunidades que tienen, ¿cierto? Entonces, y cómo van trabajando cada vez mano a mano con el resto de la administración de las empresas. Entonces, vamos a pasar, son alrededor de 15 láminas mostrando los resultados. Primero la caracterización, desafíos, temas de talento, proveedores, tecnologías y gestión de operaciones y costos, que fue lo que fuimos viendo mientras desarrollábamos el estudio, un poquito lo que podía tener más interés, y donde podrían haber eventualmente más novedades también respecto del año pasado. Cuando los resultados sean comparables, también los vamos a mostrar para que veamos cuál es la tendencia. Primero, entonces, como caracterización muestral, este año logramos varias respuestas. En total eran 99 empresas, ¿cierto? Muchas veces había respuestas de más de un integrante del equipo legal de una empresa, pero en ese caso se consideró la del miembro más senior del equipo. Y tenemos representados, yo creo que todos los sectores, ¿cierto? De retail consumo, servicios financieros y seguros, inmobiliario y construcción, minero metalúrgico. O sea, yo creo que está un poquito todo el PIB de Chile ahí representado. Por nivel de ventas, si se fijan, la gran mayoría ahí son de más de 10 millones de UF, y ya más del 50%, digamos, están todos sobre el millón de UF. Entonces también yo creo que es una muestra que toma bien la sensibilidad y la temperatura de empresas grandes, y gerencias legales que son relevantes, digamos, en la marcha de la economía del país. Es interesante, eso sí, que acá sigue siendo, por cantidad de colaboradores, sigue siendo, en el fondo, seguimos viendo fiscalías que en su gran mayoría tienen de 4 personas a, digamos, a 10, 15. Son pocas las que tienen más de 25 y 41 personas, ¿cierto? Que son generalmente fiscalías que son quizás más de banco, que tienen mucha operación de volumen, pero esto yo creo que esto se sigue comportando de esa manera, pese a que vamos a ver que ha ido creciendo de igual, de todas formas, en relación con el año pasado también. Entonces, esta es un poco la caracterización muestral. Otro dato muy interesante que quisimos caracterizar este año es el hecho de todo el tema de compliance, ¿cierto? Que hoy en día, y con la ley de delito económico, es cada vez más relevante. Quisimos distinguir cuándo el área de compliance está separada de la gerencia legal, ¿cierto? Porque eso, de cierta forma, cuando se saca el tema de compliance, sea por tema de datos, sea por tema de procesos, por tema de riesgos del equipo legal, obviamente ahí hay una distinción importante, ¿cierto? Y acá vimos que 54% sí lo tienen separado, y aquí vemos que efectivamente por su mayoría son las empresas que tienen ventas o ingresos por más de 10 millones de UF, ¿cierto? Y en cantidad de colaboradores, eso sí, se nota también que como lo tienen separado, por regla general necesitan quizás un poco menos de miembros en el equipo legal, mientras que el 46% no lo tiene separado y efectivamente el área de compliance o riesgo está integrada en la gerencia legal, y ahí la distribución en el fondo de ventas quizás es un poquito más uniforme. Eso sería entonces la caracterización muestral. Y acá empieza más el corazón de la encuesta, ¿cierto? Que es principales preocupaciones del área. Yo creo que esta sigue siendo la más relevante, que es cada vez mayor fiscalización y supervisión de entes reguladores, que más encima cada vez hay más, ¿cierto? Y eso que hoy en día, por ejemplo, ni siquiera tenemos la futura agencia de datos, ¿cierto? Eso se muestra igual respecto del año pasado, entonces 45% sigue siendo mayor fiscalización, eso de nuevo tiene que ver con la gestión de riesgos, ¿cierto? El tema de protección y privacidad de datos, que pese a que la ley sigue todavía ahí en la panadería del Congreso, aumenta un nivel respecto del año pasado, y eso obviamente sigue siendo una preocupación porque pese a que no tenemos ley hoy en día publicada, el día que se publique, efectivamente ya hay un montón de trabajo que si es que se empieza de cero desde ese día, obviamente va a haber mucho atraso, y el hecho de integrar sistemas y revisar toda la parte operacional es muy difícil. Los asuntos laborales, también muy en boga hoy en día con todo el tema de la ley de 40 horas, ley Karin, vemos que cada vez
Los temas de personas son cada vez más relevantes en la gestión de riesgo en la empresa, y los temas de sustentabilidad y ESG, ¿cierto? Normativa ahí de gobiernos corporativos, normativa de la CMF, eso se mantiene un poco igual respecto del año pasado. Otros que de repente son relevantes de decir también es cómo se ve desde ya una tendencia en mayor actividad de fusiones y adquisiciones, ¿cierto? Que el año pasado yo creo que fue un poco frío para esto, no hubo mucho movimiento de transacciones, y eso se nota en todos los índices de M&A que se hicieron en Chile, y este año ya hay un nuevo foco, hay 9 puntos más arriba. Y después impacto de nuevas leyes y normativas. Ahí, lógicamente, como primer lugar, ley de delitos, ¿cierto? Económicos, con todo lo que significó, un poco el pánico que hubo al principio, pero ya el trabajo que se está haciendo por, nosotros vemos mucho en las empresas de tener modelos de prevención, de hacer entrenamientos, de hacer capacitaciones. Vemos incluso ahí que, y de nuevo asociado a la gestión de riesgos que hacen las gerencias legales, que no solamente empresas que están eventualmente obligadas a tener un buen modelo de prevención y poder mostrar el día de mañana un excelente de responsabilidad, pero incluso gremios y asociaciones que quizás son sin fines de lucro, también lo están haciendo por algo reputacional, ¿cierto? Hoy en día, si es que pasa algo relacionado con los delitos económicos, con los temas de corrupción, de lavado de activos, etcétera, una organización no puede no tener nada, pese a que no esté obligada a hacerlo, ¿cierto? Entonces ahí todos los temas reputacionales se envuelven también en la gestión de riesgo. De nuevo, protección de datos, que sigue siendo como está cada vez con los límites más definidos, pero seguimos esperando que publiquen ahí la ley. Ley de 40 horas, conciliación de vida personal en un 42%. Cuando hicimos la encuesta ya estaba publicada la ley Karin, pero en el fondo vemos que el tema de conciliación de vida personal, familiar y laboral sigue teniendo que ver con los temas de seguridad y en el fondo los ambientes seguros dentro de la empresa. Y la normativa SG, que también se va multiplicando harto, ¿cierto? Vemos que todos los días hay, o casi todos los días hay temas nuevos desde el punto de vista de medio ambiente, desde el punto de vista de laboral, de personas, tributario, etcétera. Protección al consumidor está un poquito más abajo con 25. La reforma tributaria, que era una gran interrogante, ¿cierto?, con el tema constitucional el año pasado, y obviamente ya quedó ahí bastante en segundo o tercer plano. Y el tema de pensiones también está ahí un poquito más abajo. Seguimos después los principales desafíos en oportunidades y tendencias. Tenemos en primer lugar el mayor involucramiento en toma de decisiones de otras áreas, ¿cierto? Y es lo que nos decía Isabel, y es lo que más hemos visto un poquito la tendencia y una evolución en cómo quizás las gerencias legales antes eran consultadas por temas técnicos y hoy día están, digamos, por diseño, involucradas en las tomas de decisiones de otras áreas, sobre todo con en gerencia de personas, TI, ciberseguridad, finanzas, en temas ambientales, operacionales, y eso se ve también como quizás el perfil del abogado y el desafío que existe, ¿cierto?, de que los abogados que están estudiando, los estudiantes que están hoy en día en las facultades de Derecho, efectivamente puedan tener cierta familiaridad y puedan ir agarrando un poquito de expertise en temas que no sean estrictamente técnicos legales. En segundo lugar está el trabajo híbrido, y eso obviamente ahí ya se ve quizás una separación entre estudios legales y empresas, ¿cierto? Donde las empresas mayoritariamente han adoptado alguna forma de trabajo híbrido, mientras que los estudios quizás siguen, después de toda la pandemia, digamos, siguen teniendo quizás mayor presencialidad y el trabajo híbrido como algo más excepcional. La tecnología como apoyo, que esto sigue siendo una tendencia, vemos que todos los años está subiendo un poquito más. Estandarización de trabajo legal, inteligencia artificial generativa y no generativa, que está ahí un poquito más abajo. Y después, en oportunidades y tendencias futuras, ¿cierto? Porque esto en el fondo es la radiografía de lo que está pasando ahora, mientras que en futura vemos ahí en primer lugar, y muy asociado con el involucramiento en toma de decisiones de otras áreas, ¿cierto? El ser cada vez más parte del negocio, el estar sentado no solamente en el directorio como un consultor de temas legales, sino derechamente estar involucrado en la gestión misma del negocio. Cada vez mayores exigencias regulatorias, ahí en segundo lugar, mayor uso de tecnología, que aquí yo creo que quizás para nosotros, digamos, abogados, el tema de la inteligencia artificial generativa, perdón,
se está empezando a implementar, pero yo creo que todavía existe cierto cuidado por el hecho de que al final yo creo que los abogados y las gerencias legales son un poquito la última línea de defensa, lo vemos en temas contractuales, en temas judiciales, etcétera, y obviamente mientras no existe una tranquilidad desde el punto de vista que la inteligencia artificial generativa está bien exenta de riesgos, obviamente la labor de los abogados es un poquito blindar que no existan temas ahí. Entonces se ve un poquito más abajo la generativa, innovación con 27%, después ahí está la generativa y aumentar productividad, que obviamente también se relaciona con el tema de trabajo híbrido y con los temas que hay de personas, 40 horas, etc. Entonces ahí vemos que como tendencia futura, las gerencias legales están identificando principalmente esas. En talento, ¿cierto? Que es siempre un tema grande y un desafío importante en las gerencias legales, porque obviamente compiten por talento al igual que los estudios de abogados. Tenemos ahí, y claro, ahí se superpuso un poquitito, pero tenemos en primer lugar los sueldos competitivos, que siguen en primer lugar y hay obviamente una competencia por talento entre las gerencias legales, entre los estudios, entre el sector público. Yo creo que cada vez se nota que encontrar los profesionales adecuados, que tengan esta experiencia, que tengan esta formación un poquito más integral, es más delicado e importante y por lo tanto hay más competitividad también. La formación de personal recién ingresado al área también está ahí en segundo lugar y de nuevo dice relación con lo que venimos diciendo. Y reclutar a profesionales con la experiencia requerida, que de nuevo no solamente es lo técnico, ¿cierto? Que alguien efectivamente que entra al área, no sé, pues de derecho financiero, que sepa la regulación bancaria, etcétera, sino que efectivamente exista una formación integral y que con saber, por ejemplo, de financiero ahora tiene que saber de fintech y saber de fintech tiene que saber de tecnología y saber de tecnología significa saber temas de finanzas abiertas y hay un montón de cosas ahí que escapan un poquito más a lo estrictamente técnico. Después viene la capacitación, el plan de desarrollo de carrera, que ahí bajó un poquito la preocupación, pero creo que principalmente porque se agudizó mucho las otras. La retención de profesionales claves y la movilidad interna siguen siendo esos los principales desafíos en reclutamiento y en obviamente mantención de los miembros del área de las gerencias legales. Y después tenemos los desafíos respecto a diversidad, equidad, inclusión. Se mantiene en primer lugar la retención y promoción ahí con ese mismo 29%. Después tenemos un desafío o dolor de cabeza que se mantiene siempre y este año sube un poquitito, que es lograr que los estudios de abogados cumplan con objetivos de diversidad e inclusión. Vemos que hay empujes y que varias empresas efectivamente están exigiendo un poquito que exista, que cumplan, ¿cierto?, con sus propias políticas internas de diversidad y temas de género, y vemos que los estudios se están moviendo hacia allá, pero también hay una especie de lag ahí que se está ajustando y esperamos que siga obviamente mejorando. Y después, en tercer lugar, posicionamiento en rankings de áreas legales, reclutamiento y falta de datos sobre diversidad e inclusión, ¿cierto? Porque también no siempre es transparente y no siempre es visible para todo el mercado cómo están los temas de diversidad e inclusión dentro de o los estudios de abogados o las gerencias legales. Directamente, o sea, haciendo un poco el doble clic en el tema de género, vemos acá qué porcentaje del equipo legal está compuesto por mujeres. Vemos que obviamente la gran mayoría ahí está sobre el 51%, ¿cierto? Tenemos más del 75%, tenemos un 20%, entre el 51 y 75, un 35%, y después baja un poquito los que están bajo el 50, bajo el 10 y bajo el 25, ¿cierto? Esto nos está tomando en consideración quizás el clic siguiente, ¿cierto? Que es un poquito porque los estudios legales suelen decir que entre asociadas la composición es súper alta, ¿cierto? Y es sobre el 50%, pero ahí obviamente el clic siguiente es decir, perfecto, cuántas son socias, cuántas están en una posición efectivamente de liderazgo, pero obviamente esta composición en las gerencias legales y en las empresas es bastante superior a la que existe en estudios jurídicos al día de hoy. Entonces vemos cómo efectivamente las gerencias legales y sobre todo con la cantidad de fiscales y gerentes mujeres que hay, van un poquito a la vanguardia y van posicionando esto como un poquito modelo a seguir por parte de los estudios. En la relación con proveedores, y esto es con todo tipo de asesores legales, consultores, estudios de abogados, etc., tenemos que
Se sigue, en primer lugar, la mayor estandarización que hay es en apoyo en litigio e investigaciones, ¿cierto? Donde muchas veces no existe alguien muy especialista o muy técnico dentro de la empresa. Después tenemos legislación laboral. Yo creo que eso dice relación más con el volumen eventualmente, ¿cierto? O de causas o de los temas que puedan haber internamente en la empresa. El due diligence sigue siendo algo en que las empresas, en las gerencias legales suelen apoyar bastante, pero lo lideran también de nuevo porque significa sacarlos un poquito de la operación y ahí nuevamente recurren a servicios externos. Investigación regulatoria, que ya se ve bastante más internalizada, ¿cierto? Por las gerencias legales, sobre todo las que van teniendo mayores equipos. Apoyo en operaciones legales, está ahí en quinto lugar con 57. La gestión de contratos y de administración de entidades legales, que era algo que solían mucho hacer antes los proveedores externos, ¿cierto? Los estudios, los consultores. Hoy en día vemos que está muy internalizado ya y vemos que es bastante poco probable que desde juntas de ordinaria, ¿cierto? Los temas de acta, constituciones de empresa y todo se externalicen y cada vez más están adentro de las gerencias legales. ¿Y cuáles son los esquemas con los que están trabajando con abogados externos? Vemos, y esto yo creo que es un cambio respecto del año pasado y sobre todo los últimos 10 años, que se ha cambiado bastante desde la estructura de horas, ¿cierto? Y variables, que yo creo que hace 10, 15 años era la que tenía mayor preponderancia, a una tarifa fija con 65%. La gestión que tienen que hacer las gerencias legales obviamente también es de costos, cada vez hay presión sobre los costos, cada vez que se va a externalizar algo tiene que ser algo bien racional y por lo tanto se prefiere la tarifa fija. En segundo lugar, escalonada, ¿cierto? De acuerdo con fases del proyecto. Lo vemos también bastante en que muchas veces se quiere implementar un proyecto que es bastante ambicioso o es muy complejo y ahí también se prefiere ir haciendo escalonado por si eventualmente se modifica, se abandona, etc. La tarifa por hora ya está en tercer lugar con 38. Y el tema de honorarios de éxito están en 30. Vemos que va subiendo, pero yo creo que también sigue habiendo ahí un eventual inquietud por la anidación de los intereses que puede haber, ¿cierto? De que efectivamente el equipo legal o el asesor legal no solamente esté comprometido con el éxito de una transacción, sino en defender eventualmente los intereses de la empresa y eso puede que eventualmente aconseje no realizar una transacción. En tema de tecnología, vemos que obviamente cuando preguntamos, ¿planea utilizar nuevas herramientas tecnológicas en los próximos 6 meses? El 77%, que es una mayoría bastante grande ahí, dice que sí, el 23% que no. Esto ya considera que obviamente las gerencias legales por regla general ya tienen las herramientas básicas y no solamente en Suite de Office, sino en temas de gestión de contratos, gestión documental, etcétera, pero que aún así están viendo un 77% que todavía hay espacio para tener tecnologías que permitan trabajar de forma más productiva, que permitan hacer un poquito más seguimiento de las cosas que tienen pendientes, de los riesgos, etc. Y cuando vemos después el uso de las herramientas tecnológicas, ¿cierto? Y preguntamos ahí con qué frecuencia planean utilizar a futuro la siguiente herramienta. El tema de gestión de datos y documentos está ahí bien disparado y eso lo vemos tanto en estudios como en gerencias legales. Y después tenemos herramientas fruto de trabajo para administrar escaladas y aprobaciones. Eso se ve en el área de compra, o sea, yo creo que es bastante transversal a las empresas y la gestión. Las bibliotecas digitales con inteligencia artificial que permiten resolver consultas. Eso yo creo que es algo en lo cual se está viendo ya en Europa y en Estados Unidos bastante avance, ¿cierto? El poder hacer preguntas a bibliotecas, a grandes bibliotecas digitales y preguntas legales directamente que son las preguntas que quizás anteriormente las gerencias legales hacían en los estudios, ¿cierto? Preguntas más puntuales. Cada vez yo creo que eso va a estar más en manos ahí de inteligencia artificial. Análisis de procesos de contrato, y no solamente de procesos, sino todo el tema de los due diligence, ¿cierto? Hoy en día cada vez también se está utilizando más tecnología. Herramientas de automatización e inteligencia artificial generativa, ¿cierto? Los borradores de contratos, borradores de acta, o sea, todo un poquito más la papelería que muchas veces las gerencias consideran un poquito más commodity, también va a quedar cada vez más en manos de tecnología. Y después revisar y corregir contratos, es que de nuevo, cuando ya se está viendo un poco más de riesgo y cuando estamos viendo que son contratos cada vez más complejos y más delicados para la operación de la empresa, ahí se retira un poquito la tecnología y ahí asume un rol más preponderante la gerencia legal o el abogado. Gestión de operaciones y costos.
y esto es un dolor de cabeza, yo creo que va a seguir esta tendencia siempre así, ¿cierto? Que en la evolución de carga de trabajo, ¿cómo ven en el fondo que se va a venir el día de mañana aquí tenemos que un 45% cree que va a aumentar significativamente versus un 35% el año pasado, ¿cierto? Queda muy en evidencia los dolores de cabeza que hay con el tema de mayor fiscalización, mayor regulación, mayor riesgo, mayores temas reputacionales. Cada vez las gerencias legales están en definitiva con más carga de trabajo. Después el 47, ¿cierto? Aumentó un poquito porque se le fue significativamente. Y llegamos a se mantendrá, que está en un 7, y el disminuirá ya derechamente no existe. O sea, vemos que efectivamente las gerencias legales están viendo que existe cada vez más complicación, cada vez más trabajo, cada vez más regulación y por lo tanto mayor carga de trabajo. Y después cuando nos vamos a involucramiento con otras áreas, ahí la pregunta es, durante el último trimestre, ¿con cuáles áreas ha tenido un mayor involucramiento? Ahí se ve, ¿cierto? Desde el 1, que es el más alto, al 8, que es el más bajo, se ve que la relación con el directorio sigue estando un poquito en primer lugar, pero no, yo creo, con ese cambio de paradigma de una consulta técnica a un tema más de gestión de riesgo, a un tema más de compliance, de estrategia. La gerencia legal, ahí también en segundo lugar muy alto. El área comercial, que viene después, finanzas, gerencia de personas, operaciones, tecnología, y después está el más asuntos públicos, corporativos, comunicaciones y marketing, ¿cierto? Entonces acá de nuevo, yo creo que el diagnóstico que se está haciendo, como bien dijeron al principio, es el estar cada vez más involucrado en el corazón de la toma de decisiones, en la estrategia, en la planificación, en que ya no no está solamente la gerencia legal a la hora de implementar eventualmente alguna estrategia legal o de algún contrato de operación, sino en el diseño mismo, en el seguimiento, en la implementación, etcétera. En cuanto a cambios en la dotación, vemos ahí el gris son los resultados del 2023 para hacer la comparación. Entonces tenemos que un 54% espera un crecimiento en la dotación del departamento legal. En los cambios en los últimos 3 años, un 19% ha visto una reducción. Vemos que ahí, y mientras que un 47% ha visto un aumento respecto de los últimos 3 años. El año pasado vimos que había una reducción, si se considera cierto, el último año que da colita de 22, mientras que el aumento era mayor. ¿Y cómo esperan que van a ser los próximos 10 años? Perdón, 3 años. Ahí tenemos una reducción que solamente el 10% espera reducción, mientras que un 54% está esperando un aumento en la dotación del equipo de la gerencia legal. De nuevo, ¿cierto? Esto obviamente dice mucha relación con esto, con los desafíos que hay, mayor regulación, mayor fiscalización, etc. En cuanto cuando preguntamos qué impacto van a tener estos temas en el aumento de la planilla, ¿cierto? Perdón, de la composición del departamento legal en los últimos 3 años, vemos que el crecimiento del negocio, nuevas líneas de trabajo, es lo que más empuja. Y esto es súper interesante porque no es solamente la pega legal, sino que el hecho de que la compañía esté cada vez haciendo más cosas y la compañía se diversifica y empieza a hacer nuevas operaciones, obviamente conlleva nuevos riesgos legales y por lo tanto hay que aumentar un poquito la plantilla o el plantel legal. Mayor carga de trabajo debido después a cambios en la regulación, con un 58%. Mayor número de consultas laborales, ahí también hay una multiplicación grande de toda la normativa, de estar al día en los dictámenes, de ver eventualmente cómo va cambiando el criterio de la autoridad y todo. Desarrollo de nuevas capacidades, ¿cierto? Que tenemos gestión de proyectos legales, temas más digitales, mayor volumen de contrato con clientes y proveedores. Vemos que hay, yo creo, ya una tendencia a intentar racionalizar y tener de repente un contrato más marco que sean más fáciles de administrar, pero sigue obviamente ser a mayor actividad, mayor operación, mayor cantidad de proveedores, mayor volumen de contrato. Después reducción de costos, ¿cierto? Internalizando el trabajo que anteriormente se externalizaba a estudios de abogados. También sigue siendo ahí una causa de aumento de planilla. Fusión, adquisición y desinversión reciente. Y volumen de consultas sobre impuestos, ¿cierto? Ahí también obviamente hay una interacción muy grande con el área, con la gerencia de impuestos en las empresas, y ahí también vemos que hay también eventualmente más externalización a consultores tributarios especializados.
Y eventualmente al revés, ¿cierto? ¿Qué impacto tendrán los siguientes temas en la reducción de la plantilla del departamento legal? Vemos despidos o puestos vacantes no cubiertos por reducción de costos. De nuevo, mucha presión sobre la gestión de costos de las gerencias legales, la externalización de labores que antes se hacían internamente, la externalización de labores que antes se hacían internamente a estudios de abogados, perdón, el otro era servicio legal alternativo, y la incorporación de tecnologías que aumenten la productividad, reduciendo el número de empleados necesarios. Y aquí obviamente yo creo que las gerencias legales están también a la vanguardia un poco de los estudios en decir lo que yo puedo digitalizar, o sea, automatizar, donde yo le puedo meter tecnología para que mi equipo legal se aboque a los temas más importantes, más sensibles, más delicados. Obviamente lo van haciendo antes y en eso se nota ahí en el resultado. Cuando preguntamos si tienen un plan para reducir el costo total del departamento legal durante los próximos 3 años, vemos que el 60% es no. Y yo creo que acá, si le preguntan a la gerencia general, no creo que estarían muy contentos con esto, en el fondo. Pero obviamente las gerencias legales tratan de defender mucho el presupuesto y saben que si es que están diagnosticando que va a haber más pega, va a haber más regulación, va a haber más riesgo y les piden que hagan un plan de reducción de costos, es súper contraintuitivo. Entonces hay una defensa ahí del presupuesto. Después vemos que el 21% está considerando un sí entre un 10%, un 13 entre el 11 y 20, y después mucho más chico, ¿cierto? Entre el 21 y el 30, y el más de 40 es bien excepcional. ¿Cuáles son las principales oportunidades? ¿Por dónde están viendo las gerencias cómo puedo reducir los costos? Obviamente, en primer lugar, utilización de tecnología, con un 96, ¿cierto? Lo que comentábamos de ojalá automatizar las cosas que sean un poquito más de commodity o que no tengan mucho valor agregado o donde haya menos riesgo, ¿cierto? Sean bastante más estándares, vía societaria, temas de contratos quizás menos relevantes, etcétera. Negociación de mejores tarifas con asesores externos, ahí obviamente es una noticia que siempre es difícil y complicada para quienes hacemos consultoría y asesoría legal, pero está súper metido en el día a día ya de hablar con nuestros clientes. En tercer lugar, la optimización de procesos internos. Vemos cómo desde el punto de vista tanto de aprobaciones, tanto de eventualmente gestión de información, gestión de contratos también, vemos cómo lo van haciendo los procesos internos. Aumento de uso de proveedores alternativos. Reducir el número de abogados externos, porque eso no solamente cuánto se externaliza, pero eventualmente si una empresa antes tenía 4 o 5 asesores legales, ¿cierto? Ya trata de reducirlos para tener un canal mucho más fluido y eficiente. Pedir a los abogados externos solo presupuestos fijos, ¿cierto? Hay una presión gigante que yo creo que todo el mundo está viendo para poder tener certidumbre y mayor control de los costos. Internalizar tareas que antes hacía un abogado externo, hay un 72 y eso obviamente implica que eso se reduce ahí, pero obviamente se va a ir eventualmente a un crecimiento de planilla, ¿cierto? Pero obviamente pueden haber ahorros y después la externalización de tareas con un 63%. Y reducir el espacio de oficina pese al trabajo híbrido, yo creo que está en 24 durante los próximos 5 de años. Yo creo que efectivamente se va a ver un poquito más el cambio en la forma de trabajar, en la estructura física, digamos, de las empresas. Esos son entonces los resultados. Con eso yo creo que lo más interesante es que ustedes puedan hacer preguntas y la conversación que podamos tener acá desde el punto de vista del panel. Así que muchas gracias. Gracias, Pedro. Te puedes venir a sentar y tomar agüita porque bien detallada tu presentación y bueno, gracias también a todos los que respondieron y que están acá. Como pueden ver, es una encuesta bien detallada, bien concisa también, pero donde también tratamos de abarcar esas tres temas generales. Uno, un poco de la gestión, luego los desafíos y tendencias, y también un poco respecto de las preocupaciones que hoy tienen las gerencias legales. Ustedes van a tener de todas maneras la posibilidad, yo los vi a todos tomando apuntes, vamos a subir la presentación, no se preocupen, esto va a estar disponible cuando publiquemos durante esta semana los resultados y este encuentro. Pero veo a todos tomando muchos apuntes, en fin, yo sé que todos tienen preguntas, así que vamos a hacer alguna ronda inicial y después vamos a abrir el micrófono porque los veo como a todos muy Mateo, incluyéndolo. Bueno, pero partamos un poco por el tema de
la primera parte de la encuesta, que es respecto de la caracterización misma de las gerencias legales, que da cuenta un poco de la transformación que ha tenido en este tiempo y el rol que tiene hoy en día dentro de las empresas. Ahí quisiera aterrizar contigo, Paola, respecto de tu experiencia misma en esto. ¿Cómo las gerencias legales han llegado a este rol más estratégico? ¿Se han involucrado más en la toma de decisiones? Y de cara también a lo que le cuesta decía sobre los desafíos, que es que su desafío está en ser cada vez más parte del negocio. ¿Cómo es que quieren o cómo están trabajando para cada vez ser más parte del negocio? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias aquí por invitarme. Feliz de estar acá. Bueno, yo en mi carrera profesional he estado ya prácticamente 28 años trabajando, de los cuales 3 estuve en un estudio de abogado y el resto de mi carrera profesional ha sido en empresas. Así que la verdad es que he visto la evolución que ha tenido y tal como demostró esta encuesta, absolutamente ha tenido una evolución. Yo, como denomino, como somos las gerencias legales hoy día, somos un socio estratégico, ¿ya? Antiguamente yo creo que la gente nos veía como un obstáculo, nos veía como una especie como de contralor, como que nos metían y nos involucraban a mitad de camino, nunca desde el comienzo. Luchábamos permanentemente para siempre estar involucrados desde el comienzo y no ocurría, porque veían que no, los abogados siempre van a poner un pero, van a poner un obstáculo. Y yo creo que también ha habido una evolución porque antiguamente no todos los abogados y los gerentes legales habían estado involucrados en los comités ejecutivos, ¿ya? Los comités ejecutivos son donde se toman las decisiones estratégicas de la empresa y yo creo que hoy en día es absolutamente común ver al gerente legal o la gerenta legal involucrado en ese comité. Y por lo tanto, un poco la estrategia que uno hace como gerente legal está basado en las decisiones estratégicas y cómo lo legal tiene que ir alineado a esas decisiones estratégicas. Es decir, desde mi perspectiva, uno cómo logra eso. Primero, yo creo que la gerencia legal es la que está involucrada con todos los stakeholders internos. Es decir, somos los únicos que de verdad vemos todo el negocio. Y por lo tanto, desde mi perspectiva, desde la minería, la mejor manera de tener esa visión, primero, es estar en las operaciones. Yo pido, y nosotros tenemos una especie como de carta Gantt de cómo nosotros nos vamos yendo semana a semana a las operaciones. Y las operaciones ahí nos ven, y las operaciones es donde pasan las cosas. Por lo tanto, si nos ven a nosotros, no desde el corporativo, sino que de verdad involucrándonos en el día a día, yendo a verlos, viendo sus preocupaciones, nos involucran desde el comienzo. Entonces, esa es una de las formas. La otra es un poco tener un lenguaje que sea simple, porque yo me he dado cuenta que mi experiencia trabajando en empresas, uno trabaja con puros ingenieros y por lo tanto ellos le tienen susto al lenguaje jurídico. Y yo siempre digo, uno tiene que tener un lenguaje simple, no tan legal, para que todo el mundo lo entienda. Entonces, la otra manera es operación, lenguaje simple. Yo creo que la tercera forma es que yo creo que la única manera de verdad realizar un servicio legal máximo top de excelencia es a través de una relación de confianza. Por lo tanto, yo creo que el servicio jurídico empieza con las relaciones de confianza de todos los stakeholders. Entonces, yo siempre le digo a todo mi equipo, es decir, uno empieza el servicio teniendo una relación de confianza y solamente cuando uno tiene esa relación de confianza van a llamarte desde el inicio. Entonces, es estar en el comité ejecutivo tomando decisiones, tener un lenguaje simple, estar en las operaciones. Yo creo que otra manera que yo he usado mucho para acercarme a la gente es a través de entrenamientos. Yo como que capto cuáles son las necesidades de las distintas áreas y voy y digo, por ejemplo, pongo un ejemplo, en las operaciones muchas veces hay contratos de abastecimiento, de servicios y qué sé yo. Yo he hecho entrenamientos de
de las cláusulas esenciales de un contrato, que para uno como abogado pareciera ser tan simple, tan básico, pero para ellos tener el entendimiento de esas cláusulas esenciales es súper importante. Por lo tanto, como que detecto cuáles son las necesidades y en base a eso hago entrenamientos permanentes por parte del área legal. También nosotros hacemos muchos newsletters. Entonces, tenemos un formato que usamos con la foto de cada uno de los integrantes y en la medida que vamos haciendo seguimientos de todas las normas y cuando están a punto de salir, nosotros mandamos newsletters muy cortitas, muy simples, para que todos empiecen a involucrarse un poco en la dinámica de la legislación nueva. Yo te diría también otra de las formas que yo trato de implementar para hacer un socio estratégico es también a través de distintos temas tecnológicos, súper simples. Por ejemplo, en el caso mío del negocio minero, la gente no entiende mucho lo que es propiedad minera, que son las concesiones mineras, no entienden cómo se constituyen, etc. Entonces nosotros lo que hemos hecho videos cortitos de 5 minutos explicando este tipo de cosas. Entonces, yo encuentro que ha tenido mucho éxito eso, porque son cosas que no tienen un conocimiento acabado de la materia, pero sí un acercamiento hacia el área legal de a poquitito. Entonces, estos videos cortos que nosotros hacemos, los lanzamos y cada uno va viendo qué es lo que nosotros hacemos como área legal. Paola, hay una estructura, o hay, no sé, si han trabajado dentro de la estructura misma, más allá un poco del rol que tú ejerces en el liderazgo, sino también en tu equipo. ¿Tiene una estructura en particular? ¿Hay algo que, hay alguna lineamiento que venga? Porque ustedes son también una multinacional muy grande. Entonces, ¿hay algún lineamiento que venga desde afuera también para cómo debiera ser el trabajo legal? Y también un poco, no sé si hay algo de buenas prácticas que ustedes hayan traído también de otras operaciones que les parezca relevante también y que puedan compartirnos respecto del funcionamiento mismo y la estructura misma del área. Bueno, hay varios temas. Obviamente, siendo una multinacional, yo tengo muchas de las exigencias de afuera, que muchas veces están muy bloqueadas por la realidad local. Te pongo un ejemplo, el tema de la diversidad e inclusión. Desde afuera, a mí me exigen muchos temas de la diversidad e inclusión, pero yo tengo el problema que aquí los estudios jurídicos muchas veces no cumplen con esa realidad. Entonces, ¿yo cómo les voy a exigir a los estudios que tengan un cierto número de socias, un cierto número de mujeres abogadas que tienen que estar en una transacción, porque quedarían fuera muchos? Entonces, muchas de las cosas a mí me impiden imponer cosas que vienen de afuera. Entonces veo un poco esa resistencia local. Pero lo que no significa que yo trato de hacer una cierta exigencia, pido, solicito. De alguna manera. De alguna manera, pero es muy difícil, es una resistencia muy difícil. Lo que, en cuanto a la estructura de cómo yo tengo mi gerencia legal, yo la armé. Yo siento que tener una estructura muy grande para mí, desde mi perspectiva, es delicada. ¿Por qué? Porque yo me involucro mucho en el tema del desarrollo de los abogados. Entonces, siento que si tengo un equipo muy grande, es difícil la intervención que yo puedo tener para el desarrollo de esos abogados. Porque finalmente, yo siento que mi labor, aparte de dar, obviamente, un servicio jurídico de primera, es desarrollar a mi gente. Yo creo que eso para mí es como... Yo lo tomo como lo primero de mi responsabilidad. Por lo tanto, desde mi perspectiva, yo siento que uno debería tener como máximo 4 o 5 reportes directos. Y de ahí uno puede armar la gerencia hacia abajo, es decir, que estos reportes pueden tener a su vez 1 o 2 reportes, pero que yo simplemente me manejo con los reportes más senior. Así lo he hecho yo. Y siento que puedo involucrarme mayormente con el desarrollo de esa persona, darles los consejos, involucrarlos más en todo. Entonces, siento que tengo mayor manejo cuando Cuando es una estructura un poco más acotada. Sí. En términos, sí. Yo cuando vi la encuesta y veo que estas gerencias como de 40 personas, yo no sé si yo sería capaz de abordar una cosa así tan grande. Seguro que sí, pero bueno...
Continuemos un poco ya viendo los temas, digamos, los temas que preocupan, los retos del área misma, la gerencia legal. Yo ahí voy a continuar contigo, Javier, porque muchas de las preocupaciones que tiene hoy en día la gerencia legal tiene que ver con lo regulatorio, ¿ya? Tiene que ver con lo que tú resumías muy bien como la gestión del riesgo, ¿ya? Y de hecho hay varias preguntas, incluso en la estructura misma de las gerencias legales hay una división y está tomando... La mayoría de las empresas, o más del 50%, 54% creo que era, tienen sus gerencias legales divididas, el rol de la gerencia legal dividido del compliance, en fin. Entonces, vemos que hay una preocupación por los temas de cumplimiento, probablemente gatillado por lo regulatorio, ley de delitos económicos que tú conoces muy bien, y todas las últimas leyes y aspectos regulatorios que hemos visto en el último año, particularmente laborales. Allí... no sé cómo ves tú que cómo están abordadas, digamos, o cómo las agruparías tú estas preocupaciones y cómo ves que las están abordando las gerencias legales y respecto también de cómo porque ustedes interactúan mucho con los líderes de estas áreas en los distintos diplomados o cursos que hacen dirigidos hacia ellos. Y estas preocupaciones, ¿cómo ustedes también las abordan desde la academia y cómo las ven que las están resolviendo las gerencias legales? Yo no sé si te ha aprendido eso. Ahí parece que Creo que sí, ¿me escuchan? Sí. Bueno, primero, muchas gracias también. Para mí un honor estar aquí sentado. Soy un poco pollo en corral ajeno, profesor junto con el mundo de las gerencias legales, pero soy de la casa. Humilde. En ese contexto a mí me toca estar sobre todo como stakeholder desde el punto de vista de la academia, ¿no? En la academia nosotros participamos sobre todo, por así decir, alimentando a las gerencias legales, en parte relacionándonos con ustedes en términos de formación continua, diplomados, etc. Entonces, en ese contexto yo tengo más preguntas que respuestas, generalmente porque conozco mucho menos que lo que podría conocer Paola este mundo. Para responder la pregunta respecto a lo regulatorio, como lo vemos desde el punto de vista de nosotros, me gustaría partir con una pequeña imagen desde afuera. Esto lo conversamos en la reunión de pauta. A mí me llamó la atención, sobre todo en nuestro mundo actual. Si uno ve esta encuesta, es curioso ver una encuesta que está respondida en términos muy optimistas, ¿no? No sé si sería lo mismo desde el punto de vista de estudios jurídicos. Probablemente no sería completamente pesimista, pero sería algo distinto. Aquí hay una encuesta en la cual la gran mayoría de las respuestas están planteadas en términos que son bien optimistas, digamos a media. Uno en términos de crecimiento, dos en términos de involucramiento, que es el tema central, ¿no? O sea, cómo se ha transformado las gerencias legales desde un actor tal vez un poco cacho hacia un actor que participa también en la toma de decisiones estratégicas, que se involucra con la empresa y que es vista como aportando valor, tiene que posicionarse y todo, por supuesto, pero aportando valor en la empresa más allá de solamente poner trabas que son importantes, pero que podían ser percibidas de ese modo. A mí eso me parece bien fascinante. Vuelvo ahora hacia la pregunta. Desde el punto de vista de nosotros, de la educación, yo no estoy seguro tampoco, sin embargo, si lo estamos haciendo completamente bien, ¿no? Lo digo por lo siguiente, el ámbito central de preocupación actual es la cuestión de gestión regulatoria, en algún sentido preventiva, en algún sentido no reactiva desde el punto de vista de los litigios, sino cómo se estructuran las operaciones de las empresas de forma tal de que se hagan cargo preventivamente de los riesgos que ello implican, ¿no? Gestión de riesgo es un ámbito. Paola mencionaba muy intensamente el tema de comunicación. Comunicación en lenguaje no legal, comunicación simple que sea comprensible para actores de otros ámbitos. Tercer ámbito que parece, a mí me refleja, estoy leyéndolo desde mi sesgo como profesor, como habilidad que requiere desde el punto de vista de los estudiantes, es la capacidad de relacionarse como un socio estratégico de negocio. Creo que tenemos ventajas ahí, doble titulación en la Universidad Adolfo Ibáñez, pero por supuesto es un skill que no es clásico de los abogados. Tercero, esto probablemente sea más cuarto, de líderes, mucho énfasis en la eficiencia operacional, ¿no? A nosotros los abogados en general no nos enseñan nada sobre eso. Cuarto o quinto, tecnologías, uso de tecnologías como posibilidad de ahorro de recursos, de mejor eficacia, etc. También los abogados en general tenemos buena intuición, podemos buscar en internet cómo se hacen, pero no estoy seguro si nos enseñan demasiado cómo integrar todo este tipo de operaciones, todo este tipo de skills, especialmente aquello que dice relación con la gestión proactiva de riesgo desde el punto de vista de la formación que recibimos, ¿no? Entonces, 5, comunicación, partner estratégico, eficiencia operacional, gestión de riesgo, uso de tecnologías, todo eso tengo que yo en alguna medida, tal vez no cuando apenas salgo de la universidad, pero poder proveérselo a las gerencias legales
que han pasado a ser un actor central de la profesión legal. Antes era completamente dominado por los estudios jurídicos, no sigue siendo el caso. Entonces, no lo sé, yo tengo más preguntas respecto a cómo nos perciben a nosotros, a las universidades, formando a las personas que pasan a integrar tu equipo después, Paola, en su capacidad de integrarse en esos roles actualmente, que coincido completamente uno con la imagen y con lo que dijo Paola, que es lo que uno ve desde afuera, ¿no? Que ese es el tipo de desafíos que están planteados regulatoriamente, ¿no? Ley de delitos económicos, etcétera, y desde el punto de vista de cómo está operando el mundo de las empresas. No respondo a la pregunta, perdón, Paula, pero creo No, que... bueno, no, pero asumo yo que efectivamente ustedes desde la academia están viendo que, o sea, que hay una demanda, digamos, por tener mayor conocimiento, por estar más encima de estos temas y poder gestionarlos de otra forma. Yo creo que yo creo que de ahí viene tal vez la mirada optimista o lo que tú ves como una mirada optimista, digamos, de que hay preocupación. Y yo creo que eso de alguna manera te devela de que algo están haciendo las gerencias legales. Y en el caso de la academia, me imagino ustedes están respondiendo de alguna manera con esta capacitación, que mi duda es, claro, ya uno lo asume como ex post. Tal vez, no sé, en pregrado, si eso de alguna manera lo están... Bueno, ahora tienen este curso integrado, pero claro, uno asume que la academia lo forma nomás en lo regulatorio, ¿ya? Y tal vez ahí, Paola, no sé cuál es tu sensación respecto de cómo ves también a las nuevas generaciones que están formándose, y si ves este espíritu también de que sea un poco más amplia la mirada. Absolutamente. Yo, desde mi perspectiva, yo lo que busco es cierta especialidad, pero son abogados con especialidad, con visión estratégica. Es decir, que tienen que, por ejemplo, un abogado que tenga una especialización en medio ambiente, ¿ya? Tiene que ser capaz de poder negociar una cláusula de arbitraje. Entonces, como que siento que tiene que haber una especialización, pero con una visión genérica, que tenga ciertos aspectos como genéricos del negocio y de todos los ámbitos. Porque por lo menos lo que yo he visto es que en las gerencias legales uno tiene que ser mucho más generalista. ¿Y para qué decir? Los gerentes legales, yo tengo que saber un poquitito de todo, es decir, soy como un médico general. Tengo que saber de medio ambiente, tengo que saber de litigio, tengo que saber de laboral, tengo que saber de supply chain, tengo que saber de cómo la venta de concentrado de cobre, tengo que saber de la operación. Entonces, en el fondo uno lo va aprendiendo. Se me hace difícil pensar cómo uno puede generar eso en la academia. Yo creo que eso, de repente lo que puede pasar es que uno tiene que tener flexibilidad de mente. Yo creo que eso no sé cómo se enseña, yo no soy académica, pero lo que yo me he dado cuenta es que en mi carrera profesional yo muchas veces me he visto enfrentada a cosas que no me enseñó la universidad y la aprendí de una manera como un posgrado, trabajándolo día a día. Y teniendo esa flexibilidad de poder enfrentarme a algo que desconozco sin temor. Entonces, ahora, yo no sé cómo se hace eso, no sé cómo se enseña eso, pero yo creo que la flexibilidad de mente frente a nuevos desafíos, nuevos temas, sin temor, y de que uno lo pueda aprender de alguna manera sintiéndose cómodo con el criterio jurídico que te enseña la universidad, yo creo que eso es muy positivo. Y yo creo que tú también mencionaste algo que es súper importante, que nosotros lo tenemos muy metido en el día a día, que es la innovación, la tecnología. Nosotros, de hecho, desde afuera tenemos una parte que forma parte del grupo legal, que es Legal Ops, ¿ya? El Legal Ops está yendo país por país viendo dónde podemos tener mayor eficiencia tecnológica. Nosotros, por ejemplo, tenemos templates de la mayoría de los contratos. Entonces, y dentro de esos templates de los contratos hay un caveat donde dice, en caso que tenga en las cláusulas que son más esenciales, si tiene alguna diferencia con este template, ahí lo llevamos al área legal. Por lo tanto, nosotros no nos involucramos en la negociación del contrato. Tenemos templates para eso. Tenemos, por ejemplo, una página web que nosotros creamos donde
ahí están todos los poderes. Por lo tanto, lo típico que cuando tú estás en una empresa que te dice, ¿cuál es el poder? ¿Quiénes son los apoderados? Aquí está la página web, ustedes pueden meterse y no solamente tenemos los poderes, sino que también una especie de tarjeta que dice los apoderados generales, los apoderados. Por lo tanto, ni siquiera tenían que venir a vernos. Si ellos también quieren hacer un NDA, un contrato de confidencialidad, nosotros tenemos una forma de que pueden poner el nombre, el tipo de contrato, qué sé yo, y les sale un formato de NDA. Entonces, por ejemplo, también nosotros tenemos mucho reporting que hacer hacia afuera. Por lo tanto, todos los reporting, vamos ahora a implementar un sistema donde la actualización de los juicios, qué sé yo, lo va a hacer directamente el abogado externo. Por lo tanto, nosotros ni siquiera vamos a tener que estar involucrados en eso. Entonces, estamos permanentemente buscando formas de hacerlo más eficiente, de no tener que involucrarnos y solamente involucrarnos, mi equipo, en las cosas que son realmente estratégicas. Por lo tanto, las cosas que se pueden automatizar, las automatizamos. Sí, dale nomás. Quiero comentar dos cositas de lo que dijo Paola que me parecen súper interesantes. Yo veo dos tensiones que son importantes de tener en cuenta aquí. Por una parte, un mundo que está creciendo en complejidad regulatoria. Desde el punto de vista, sin embargo, de la profesión legal, entender esa complejidad regulatoria es crucial. Al mismo tiempo, sin embargo, desde las empresas es más importante la capacidad de adaptación generalista, ¿no? El médico general en un mundo de más especialidad. ¿Cómo uno se hace cargo de eso? No lo sé, lo planteo como pregunta. Y la segunda tensión, más que tensión, desarrollo, desde el punto de vista de la profesión legal estoy hablando, la complejidad regulatoria siempre ha sido un negocio desde el punto de vista de la profesión legal. Mientras más complejo, mejor. Si yo puedo darme vueltas en términos de cuáles son los poderes y tener que hacer un análisis, como negocio eso es mejor desde el punto de vista de la profesión legal externa, digo los estudios jurídicos. Pero lo que uno ve es que desde el momento en que la profesión legal se involucra con las empresas pasa a ser lo contrario, lo necesario. Eficiencia, ¿no? Tratar de tener operaciones legales que sean lo más eficiente posible, con lo cual pasa a ser un ámbito en el cual se maneja como una gestión empresarial lo más eficiente posible. De nuevo, ¿qué implica eso en términos de transformación? Yo lo veo como académico. También puede ser también en términos de prestación de servicio. No lo sé, pero me parece por lo menos fascinante como evolución de la profesión legal. Perdón, Paula, por la digresión. Sí, justamente vamos a hablar de la prestación de servicio, porque acá está Pedro, que es como la contraparte de la gerencia legal muchas veces. ¿Cómo has visto tú también esta transformación? Vemos muchos cambios y muchas exigencias nuevas y cambios desde las partes, desde la estructura de pago hasta el tipo de asesoría o lo que esperan de sus asesores. Ahí, desde tu experiencia como asesor, digamos, externo de la Fiscalía, ¿cómo ves también esta transformación? Yo creo si y puedo... las exigencias a las que están expuestas hoy en día. En el fondo, sí, y también viniendo de estudios también, en el fondo, yo creo que quizás un rol, y tiene mucho que ver también con la formación, Javier, en el fondo, a mayor complejidad, yo creo que cada vez más la tarea del abogado es simplificar. Y yo creo que eso es quizás un poco, no contradictorio, pero no siempre consistente con la enseñanza clásica del derecho, ¿cierto? Que de repente es más socrática, que uno se está en un examen y la primera cosa que decía es que hay que distinguir. Y es como que uno iba cada vez complejizando más y metiéndose cada vez en el fondo abismos más oscuros. Yo creo que el abogado tiene que saber mucho más de lo que dice, mucho más de lo que transmite, porque hay mucho como que back office mental, pero efectivamente yo creo que si es que en el fondo, probablemente le ha pasado a todo acá, sean gerencias legales o estudios, que uno le pide algo a alguien recién egresado y que es súper mateo y que le fue bien a la universidad y le vuelve con algo de 20 páginas, que es lo típico que uno dice, nadie lo va a leer, el gerente no lo va a leer, el fiscal no lo va a leer, es como que hay que tender a simplificar. Y yo creo que en eso también la simplicidad tiene que ver con eficiencia. Y eso obviamente que creo que ya hasta en los estudios ya no aguantó más a lo que quizás en Chile venían un poquito más de los 90 o principios de los 2000 de tener honorarios por hora, y ahí mi incentivo es vender horas, y por lo tanto lo que yo quiero hacer es vender la mayor cantidad de horas posible. Y hoy en día la gerencia, obviamente los clientes, muy excepcionalmente, o sea, cuando algo es imposible de cuantificar, eventualmente van a aceptar algo con un componente más variable, pero el hecho de pactar estructuras de honorarios que son más fijas y sobre todo que sean por etapas, lo obliga a uno como prestador de servicio externo a eficientizar. O sea, yo no voy a hacer el trabajo con menos cuidado, pero efectivamente hay, como decía, todo como este back office mental de decir, hay cosas que se podrían hacer, pero que de verdad no son tan necesarias.
y el cliente la verdad es que también tiene una preocupación o una sensibilidad en este punto y por lo tanto vamos a ir a este punto y yo creo que esa es la gestión que tanto estudios como todo tipo de consultoras hoy día están haciendo. O sea, prestar un servicio que mantiene la calidad, pero que efectivamente es mucho más eficiente y que los resultados son útiles, porque las empresas ya no están tomando un memo, un informe, una cuestión de, digamos, más de 5 o 6 páginas, salvo informe de derecho, en el fondo. Entonces, creo que el principal desafío, pero ya está bien instalado, es ese. Perfecto. Yo, por virtud del tiempo, voy a abrir el micrófono, así que si tienen alguna duda o pregunta, pueden también hacerlas a viva voz. No sé, o bueno, ahí la Lore tiene el micrófono. ¿Hay por allá una pregunta? Gracias. Matías Castillo, gerente legal de Kitchen Center. Muchas gracias por esta invitación y bueno, por tremendos panelistas. Y la pregunta va un poco para los tres, porque los tres lo tocaron. Me acuerdo que en la formación universitaria hace algunos años atrás, ya no estoy en la academia, así que voy a hablar desde esa época, no sé ahora, pero miraba con malos ojos, o como alumnos mirábamos con malos ojos todo lo que tenía que ver con habilidades blandas, como que eran cursos, sabéis que este curso es chaya, este curso, no me lo metan aquí porque... Entonces, habilidades de liderazgo, habilidades de negociación, esto que ahora se denomina las power skills, ¿no? Era bien mal mirado y hoy día un poco lo que tocan los tres va en esa línea, que no solo es una mirada más técnica de aprendizaje de cuestiones que tampoco nos enseñan, no nos enseñan a leer un estado de resultados, no nos enseñan contabilidad, no nos enseñan finanzas, que son cosas yo creo un poco básicas hoy cuando pensamos en este rol que tenemos al sentarnos en la mesa de ejecutivos, ¿no? O sea, el ejecutivo quiere también que tú sepas leer eso. ¿Cómo ven entonces ustedes esa evolución? Si realmente ha evolucionado, si no ha evolucionado, ya como contaban, la UAI es un poco pionera en tomar esta idea de mezclar ambas carreras, pero el resto de la educación en Chile, ¿cómo lo ven? Yo siento que todavía tenemos un vacío muy, muy grande en términos formativos, profesionales, que no necesariamente se ve cubierto hacia futuro, salvo que tengamos la oportunidad de justo caer en una gerencia en donde tenemos gerentes que son buenos, que tienen estas power skills, que a uno se las enseñan, que a uno se las entregan, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Vamos a partir por el profesor. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la pregunta. Yo diría dos cosas frente a esa pregunta. Lo primero, en términos de habilidades blandas, por supuesto, nosotros en la Universidad de Alfegaña siempre hemos invertido mucho en eso. Si funciona o no funciona es difícil de saber. Los profesores tendemos a lidiar un poco con eso. Yo soy súper abierto. La idea de formación general con más competencias me parece extraordinaria. Pero cuando uno está en la sala de clases, después lo que necesita es ver si es que están aprendiendo algo y no es tan fácil hacerlo cuando el proceso se centra demasiado en eso. Entonces uno siempre tiene una cierta tensión entre darle mucho espacio a ámbitos en los cuales hay enseñanzas de habilidades blandas y centrarse en las cuestiones que son más bien de conocimiento. Es una tensión clásica en la universidad. Lo que sí creo, y esto quería decir, es que a veces no son tan blandas esas habilidades blandas. O sea, hay habilidades técnicas, por así decir, generales, que se les enseñan muy mal y muy poco a los abogados. Por decirlo en términos súper sencillos, los abogados no saben usar Excel. El mundo de las empresas es un mundo de Excel en el cual poder funcionar muy bien con las plantillas es una cuestión esencial. Llega un abogado, se enfrenta a una empresa, en el estudio jurídico va a sobrevivir con Word y haciendo cuestiones grandes. En la empresa probablemente no, y tiene que aprenderlo y no siempre de la mejor forma posible. Hoy en día eso se está complejizando, o sea, saber analizar bien datos, con buenos volúmenes de datos, siendo de un modo más o menos eficiente. Por una parte es más fácil porque los lenguajes de programación son más fáciles, la inteligencia artificial ayuda, por otra parte hay muchas más cosas que se pueden hacer. ¿Cómo aprendemos ese tipo de habilidades generales que no son especialmente blandas, pero sí que son generales, que no son técnicas legales? Para nosotros es un desafío y ahí me cuelgo, perdón por la regalía. Nosotros ofrecemos un diplomado en Legal Analytics, en analítica legal, que les enseñamos a los abogados precisamente a programar, a funcionar trabajando con datos en términos de habilidades de esa clase. Así que, y así no me retan, perdón. Bueno, aquí yo no puedo decir mucho de la academia, pero sí te puedo decir, me encantó tu pregunta porque encuentro que es tan esencial.
yo cuando dije que para ser un socio estratégico tiene que comenzar con la confianza que uno entabla con tu stakeholder, y eso es a través de tacto, es a través de habilidades, es a través de... Entonces, yo siento que la parte técnica uno siempre de alguna manera la puede externalizar, uno la puede obtener, pero el relacionamiento que uno tiene con la gente, eso no se compra, eso no se obtiene por un servicio. Entonces, yo creo que es demasiado importante el relacionamiento, el involucramiento que uno tiene con, con el directorio, con las autoridades, cuando uno tiene que ir. Es tan esencial que yo creo que por lo menos desde mi perspectiva en la compañía, que es distinto a un estudio de abogado, desde mi perspectiva en una compañía es igual de importante que lo técnico. Yo le doy el mismo valor porque sin ese aspecto tú no llegas al corazón de la gente y no te van a buscar. Entonces es demasiado relevante. Eso no obsta a que tú en tu equipo tengas distintos tipos de personalidades, porque yo creo que el complemento de las distintas personalidades es muy relevante. Es decir, no todos tienen que ser extrovertidos. No. Pero tiene que haber una cierta empatía para querer involucrarse con la gente interna, eso de todas maneras. ¿Quieres agregar algo más? Sí, corto también. Yo creo que sobre todo cuando uno está contratando personas y abogados, yo creo que uno aprende rápido con lo importante que es, por decirlo de una forma que puede ser medio cliché, pero contratar carácter y desarrollar habilidades, ¿cierto? Esa parte de carácter quizás dice más relación con habilidades blandas, yo creo que es una cuestión que viene desde colegio, universidad, etcétera. Pero yo creo que eso efectivamente es... cada vez más yo creo que la contratación de abogados en estudios o en empresas está más orientada a ver eso, a ver el cómo trabaja, que a lo técnico, que al final se aprende mucho con el trabajo. Y yo creo que la segunda patita de eso quizás es el hecho que hayan muchas instancias siempre de capacitación técnica, o sea que el estudio es una cuestión que los abogados hacemos por el resto de la vida, en el fondo. Entonces, es que tanto el estudio, la consultora y la empresa tengan internamente instancias de capacitación, instancias de estudio, porque mientras te van exigiendo cada vez más habilidad blanda, yo te voy a, en el fondo, esto que lo tienes que tener porque sí, y que al final del día obviamente es súper central, te lo voy a dar igual porque lo más importante a la hora de contratarte, de promoverte y lo demás es el carácter, es la habilidad blanda y es lo que necesitas para relacionarte con el resto de la gente adentro de la empresa. Ya. Mientras, por ahí hay otra pregunta, Lore, pero hay una que me llegó también por interno, de una de las personas que está conectada a través de Zoom, y que pregunta sobre si hay algún dato que permita dar certeza acerca de si el salto en número de asesorías en materia de relaciones laborales viene o tiene que relación con la próxima vigencia de la ley Karin. Tú algo lo mencionaste, Pedro, cuando hiciste el desglose de cada una de las respuestas respecto a temas laborales. Era ley de 40 horas, conciliación laboral, y me parece que también estaba ley Karin. Estaba todo allí como paquetizado, como un solo concepto. Por acá. Hola. A Javier, un poco siguiendo con el desafío de la educación de los nuevos abogados. Nosotros en las empresas, en el fondo, somos formadores constantes de talento, y un gran desafío es que generamos muy buena gente, se nos van. Y por lo tanto, mi pregunta, sugerencia, y es cómo lo ven ustedes desde la academia, el desafío de las formas de evaluar. No necesariamente vamos a dejar de enseñar los contenidos que un abogado tiene que saber, pero la evaluación tradicional no necesariamente está vinculada a la forma en que hoy día ejercemos la profesión. Ustedes que se destacan por la innovación en la forma de plantear la educación de los futuros abogados, me encantaría saber si ustedes como universidad han visto o se han propuesto en el fondo ser innovadores también en el ámbito de la evaluación. Sí, por supuesto. Muchas gracias por la pregunta, Dafne. Yo diría ahí, lo que nosotros nos impusimos en su momento como misión fue intentar salir del foco en los conocimientos, que era lo clásico de lo que todos estudiamos, examen de grado final, con preguntas muy centradas en conocimiento legal duro de ley, hacia razonamiento, ¿no? Que eso, sin embargo, no estoy seguro que esté completamente reflejado con lo que estamos viendo aquí, porque en el fondo es un paso de
complejidad, digamos, en términos de conocimiento, sepa incluso cómo se regula la antícresis en el Código Civil, eso es lo que preguntaban. Nosotros decimos ya, eso no nos interesa, lo que nos interesa es que sean capaces de responder respecto a casos complejos. Sigue siendo, sin embargo, el tipo de skills centrales que están centrados en el mundo de los estudios jurídicos y la litigación. No sé si hemos pasado. Claro, yo tomo ese comentario porque yo creo que no lo hacemos todavía por completo. Hay algunos ramos, mi decana puede después decir un poco mejor esto, pero hay algunos ramos en los cuales estas cuestiones son importantes más bien al principio de la carrera. Hacia adelante en las carreras seguimos centrados en la complejidad, que es súper importante. O sea, que un abogado sepa resolver un problema complejo, yo no lo abandonaría jamás. Pero centrarse también en eso otro, no, yo creo que no hemos llegado a eso. Entonces es un súper buen punto. No sé si hay alguna otra pregunta. Ahí atrás. Y ahora varias más. A mí me llama la atención, bueno, ahora sí, dale nomás. Bueno, gracias a los panelistas primero por sus comentarios y a la moderación de Paula. Yo estoy aquí un poco como oveja negra, creo, porque no estoy en una gerencia legal en una fiscalía, sino como abogado de estudio. A diferencia de Paola, yo he hecho toda mi carrera ahí, llevo como 15 años, siempre en el mismo lugar, en Correas que ella, así que me ha tocado lidiar con varios gerentes. Y aquí en el fondo se ha hablado harto de una interrelación, y desde esta vereda, para nosotros, los abogados de oficina, es cada vez más difícil saber cuáles son los criterios de las gerencias para escoger uno u otro. Yo sé que todos quieren obtener al mejor al precio más barato, pero eso es casi imposible. Entonces, uno siempre está pensando si es a lo mejor la tarifa más baja o una oficina más numerosa donde haya más abogados que puedan intervenir, o al revés, un estudio boutique en que haya uno o dos abogados especialistas y no haya tanto gasto de horas. No sé, hay distintos factores y me gustaría quizás Paola es la más idónea, pero Pedro quizás también desde su lado, que es un poco parecido al mío, pueda también ilustrarnos con lo que ellos creen, sobre todo después de la pandemia, que hay también un factor que cambió las cosas. Muchas gracias por tu pregunta. Mira, yo la verdad es que busco una relación, un vínculo que va mucho más allá de simplemente un servicio legal, ¿ya? Yo necesito a alguien también que conozca bien la operación, cómo funciona el negocio. Como que no me basta con simplemente tener una revisión de un contrato sin entender qué es lo que hay detrás. Porque ese entendimiento en el fondo va a significar que van a haber cláusulas de repente que tú no las veías si no conoces el negocio. Entonces, yo creo que un poco cómo ha variado antiguamente, si lo puedo ejemplificar, ponte tú en un due diligence. Antiguamente los due diligence eran de 70 páginas. Hoy en día, tú lo que le pides a los abogados son como red flags, que vean los riesgos, que sean capaces de verlo y proponerme cómo mitigar esos riesgos. Entonces, en el fondo, ¿qué es lo que busco? Busco una relación de confianza, busco en los estudios y puede ser, yo más que estudio también busco personas, como que busco tener alguien con el que puedo llamar para hacer brainstorming. Porque uno muchas veces, uno lo puede hacer el brainstorming con tu equipo, pero cuando tú ya estás a una cierta altura, quieres un cierto brainstorming de alguien que de repente también tenga una visión un poco imparcial. Entonces, a mí me gusta de repente llamar a los abogados y abogadas con los que yo tengo confianza para tantear temas. Entonces, busco ese tipo de vínculo. También busco una relación precio-calidad importante. Es decir, creo que muchas veces antiguamente me llegaban de repente cobros y yo decía, no puedo creer que me están cobrando esto. Es decir, tiene que haber un criterio en el análisis de los cobros, porque desde mi perspectiva siempre me están pidiendo bajas. Entonces yo voy permanentemente teniendo esta relación con los abogados diciendo, oye, ¿me puedes bajar si es por hora? Yo todavía tengo algunos sistemas que son por hora, pero ahora lo que estoy implementando es que cada vez que tengo un proyecto, tengo un sistema que se llama Pursuit y yo pido 3 presupuestos a distintas oficinas. Y en base a eso voy por la más barata.
Entonces, pero esto también me lo exigen de afuera, entonces es una forma de controlar los costos. Entonces, ¿qué es lo que es? Una relación de confianza, una relación que conozca el negocio, es una preocupación por los costos, y eso te diría yo. Muy rápido también, son con dos cosas. Una que obviamente escuché de alguien bastante más inteligente que yo, una vez que fue una IVA y estaba la Legal Counsel de Microsoft y le hicieron la misma pregunta, y ella dijo que es bien lo que dice Paula también, en el fondo, si es que me vienen a vender algo, el tipo casi que tiene que saber más que yo de lo que yo estoy haciendo, porque si ya se dio la vuelta de que el fondo, el asesor legal hoy en día tiene que decirme, tú tienes este desafío que quizás yo todavía o lo estoy recién empezando a ver, o no lo tengo identificado, pero él ya hizo la pega de investigación, de saber cuáles son mis dolores de cabeza, hacia dónde está yendo mi negocio, y efectivamente tiene algo un poco preliminar de decir, mira, yo no vengo con mi mochila de todo lo que yo sé y te la voy a tratar de aplicar a ti, sino que yo ya te vi un poco a tu empresa. Es algo en el fondo y yo creo que mucho más personalizado y mucho más proactivo de estar, ella decía, si es que yo hablo de una normativa y el abogado todavía no sabe que ni siquiera se está discutiendo, no me sirve. Ese es un punto quizás desde el área de la empresa y de lo que a mí me ha tocado a lo menos como un poco más prestador de servicios, y creo que también dice relación con lo que decía Paula, es que uno se da cuenta que cuando más te llaman, más te demandan servicios y más confían en ti, es cuando uno logra entender el criterio y la forma de razonar de la contraparte del cliente, ¿cierto? En el fondo, cuando ya me piden negociar, no solamente porque yo puedo ser buen negociador o porque tengo experiencia, sino porque de cierta forma yo ya sé a dónde el cliente le abre el zapato, cuáles son las complejidades que tiene, cómo la tenés que vender al directorio arriba o afuera, digamos, en la región. Entonces, mientras y eso hay que adaptarse, porque el cliente A es súper distinto al cliente B, pero efectivamente cuando ya empiezan a confiar no solamente en el conocimiento o la experiencia, sino en el criterio y que uno está haciendo un poquito la pega de ver cómo ellos mismos están viendo riesgos y todo eso. Había una pregunta más por acá. Hola, ¿qué tal? Buen día, Francisco Aguirre. Parto diciendo que soy ingeniero comercial, me interesa la aplicación del derecho, trabajé en un banco 23 años y entiendo la importancia de la relación de las áreas de negocio con las fiscalías. Y ahora estoy ligado al mundo de la transformación digital, viendo de qué forma impactar en la gestión y en la reducción de costos. Entonces, ¿cuáles son las brechas que identifican ustedes en las áreas de las fiscalías o en las áreas del derecho para hacer eficiencias? Anoté algunas de las que ustedes mencionaron y estaba tipos de contratos o formatos de tipo de documento y también búsqueda de información. Entonces, en mi caso, trabajé en un banco chileno y la búsqueda de información rápida desde el celular y la gestión de contratos customizados por tipo desde un celular. Entonces, no sé qué otras brechas podrían identificar ustedes en ese ámbito. Yo traté de mencionar todas las que yo implemento. Obviamente que tengo muchos más donde llegar, pero por ejemplo, el tema de la página web que yo te dije, que eso es súper interesante, es fácil, todo el mundo lo conoce. Entonces, eso también es una alternativa. También te mencioné el tema de estos mini videos para transmitir el conocimiento legal, que muchas veces para la gente es muy engorroso y no lo entienden. Entrenamientos, de repente a través de entrenamientos uno ahí puede hacerlo más eficiente, porque yo siento que a través del conocimiento que tiene la gente internamente, tu trabajo se facilita. Y yo por lo menos en mi caso, que somos una transnacional, yo tengo que reportar hacia afuera. Entonces, de repente, formas y métodos de encontrar una forma más eficiente para hacer ese reporting sería ideal. Así lo veo yo. Solo quiero apuntar una cosa a la encuesta que me pareció interesante, ¿dónde hay una brecha o una oportunidad? Si uno se fija en la pregunta respecto a las áreas con las cuales se interrelacionan las gerencias legales, muy centrado en el directorio, que está muy bien, el organismo de gobernanza, me imagino que eso también tiene que ver con una función clásica, el secretario de actas del directorio, gerencia general, el jefe, etcétera.
si uno se fijaba en las que están más abajo, estaban todas las áreas de tecnología y las áreas digitales. Me imagino que hay una brecha de comunicación. O sea, que porque esa es un área que le presta servicio al resto, que desde el punto de vista de las operaciones legales podría servir para eficientizar, pero probablemente todavía sea lejana a muchas gerencias legales de decir, no sé qué pedirle mucho a las áreas de operaciones, a las áreas digitales para efectos de ayudarme a mejorar mi trabajo. Probablemente sea distinto en el caso Anglo American, donde tienen un departamento de Legal Ops que les viene de afuera. Pero me imagino que desde el punto de vista de las empresas legales todavía hay las gerencias legales chilenas, hay una brecha en poder acceder a ese tipo de conocimiento que muchas veces las empresas chilenas tienen excelentes departamentos, no sé si utilizados por las gerencias legales. Sí, ya, una última pregunta. Gracias. Si mi pregunta es más para Paola, en realidad, y tiene que ver con cómo uno muestra un poco el impacto que tiene el área legal hacia el negocio. O sea, si ustedes reportan algo, como decía, o si tienen KPIs, más allá del ahorro costo, si es que de alguna forma tienen para mostrar lo que uno hace desde lo legal y cómo impacta el negocio de cierta forma. ¿Sabes qué? Tu pregunta es tan interesante y se me había quedado en el tintero hablar de eso, porque yo creo que nosotros los abogados somos bien malos para el marketing y yo me incluyo dentro de eso y he tenido que aprender eso. Yo como que nosotros teníamos en Anglo American unos Feedback Fridays, ¿ya? Que lo mandábamos al resto de la empresa. Y ese Feedback Friday, si uno manda las cosas que uno ha logrado, uno tiene que tratar de monetarizar lo que uno hace. Y eso es súper difícil hacerlo. Entonces, fue un trabajo que tuvimos que hacer con mi equipo para de alguna manera vendernos. Entonces, y yo digo, es difícil al principio, pero después uno agarra la práctica y uno va diciendo, chuta, ¿cuáles son las cosas donde uno ha ahorrado plata para la empresa? Por ejemplo, no sé, hay unas boletas de garantía que uno ha ido trabajando en los ciertos hitos y en la manera que esos hitos se van cumpliendo, las boletas de garantía bajan, que en nuestro caso muchas veces esas boletas de garantía son muy altas. Entonces, uno, en vez de decir, chuta, hemos ahorrado para la empresa, no sé, 10 millones de dólares, que me pasó hace poco, así que lo pongo como una experiencia. Y eso antiguamente uno decía, chuta, estoy haciendo mi pega, ¿para qué lo voy a divulgar? Hoy en día, ese tipo de cosas que tienen un valor, porque finalmente todo puede tener un valor. Si tú ganas un juicio, eso puede tener un valor que dejaste de perder. Un juicio es más fácil de dimensionarlo, pero por ejemplo un contrato también puede llegar a tener un valor. Es demasiado importante valorizar todo el trabajo que tú estás haciendo, porque finalmente si tú trabajas con ingenieros, eso es lo que ellos entienden. No lo entienden a través de, oye, logramos la ejecución de un contrato. No, ¿qué es lo que significa ese valor de ese contrato? Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros los abogados internamente tenemos que de alguna manera hacer un switch en nuestra mentalidad pero lograr vendernos, hacernos mejor marketing y monetarizar lo que nosotros estamos haciendo. Yo hoy día siento que sí lo he logrado y lo hago a cada rato porque es una forma de visibilizar al área legal. Muchas gracias, Paola. Solamente una última pregunta para todos ustedes, un poco cómo, a la luz de los resultados de esta encuesta, ¿cómo ven que se perfila la gerencia legal? ¿Hacia dónde van el rol que va a cumplir dentro de la empresa? ¿Va a cambiar, va a modificarse, va a profundizarse este rol estratégico que mencionabas tú, Paola? ¿O dónde puede derivar, digamos, o hacia dónde va encaminado? Cuéntame, no sé. A lo mejor, Pedro, tú que estuviste más de cerca analizando todos los resultados. La bola de cristal siempre uno quiere tenerla, pero... Arriégate. No, yo creo que es mucho lo que dije al principio y tiene que ver también, hacemos asesoría en temas de datos y todo, en esto de que y en temas de datos se habla mucho del privacy by design. Yo hoy en día creo que la función legal tiene que estar cada vez más incorporada un poco por diseño. Hay que hacer mucha pega, como decía Paola, de generar la confianza porque cuando te creen y te compran y ya se dieron cuenta que sabes, obviamente te empiezan a llamar más, pero hay que generar eso. Pero yo creo que efectivamente es el tema de la gestión de riesgos y el tema de, en el fondo, ser cada vez más involucrado con las distintas áreas
eso tiene el día de mañana un ahorro de costos y una eficiencia que es difícil de cuantificar al principio, pero efectivamente si es que uno está un poco más encima, por ejemplo, del área de tecnología de la empresa y uno empieza a darse cuenta de algunos temas que hay o en los contratos, o en las políticas, o en la forma de operar, y lo mismo pasa en el tema de compliance, ¿cierto? En los procesos de caja que pueden tener, o sea, la gerencia legal, el equipo legal puede de verdad estar viendo por dónde pueden haber oportunidades, desafíos y dónde vienen los problemas mañana y hacer quizás cosas más preventivas y trabajar mucho más de la mano y como decía, en el fondo por diseño un poco incorporados en las distintas áreas para que la operación misma de la empresa sea, comillas, compliant, o sea, que efectivamente fluya, que sea de bajo riesgo, que sea eficiente, que sea ética. Yo creo que la gerencia legal cada vez va a estar haciendo más eso, a tener como un departamento apartado al que van a hacerle preguntas o le van a pedir efectivamente un contrato, una opinión legal o algo así. Sí. No, solo yo algo súper chico. Voy a cambiar una milésima al foco de la pregunta. Mi pregunta es, ¿qué significan las gerencias legales para el futuro de la profesión legal? Y una pequeña referencia, hay un famoso estudio en Estados Unidos que se llama el After JD, que estuvieron siguiendo durante 20 años las carreras de abogados desde el año 2003 al año 2023, puede que esté variando en algo los años, que muestran una transformación que es bien relevante. Antes el estándar de oro de la profesión legal era el tránsito asociado socio principal. Ese estándar de oro en Estados Unidos, no sé si se rompió, pero cambió fundamentalmente. El estándar de oro pasó a ser el paso hacia las gerencias legales, específicamente, obviamente, sobre todo el gerente legal. Yo no sé si estamos viendo por completo ese cambio, pero yo creo que estamos viendo algo de ese sentido, ¿no? Algo parecido a ese sentido. No tengo idea qué significa, yo tengo más preguntas que respuestas, pero desde el punto de vista de las universidades, por lo menos yo creo que es un desafío central. Entender que ya el estudio jurídico sigue siendo importante porque consume muchos estudiantes recién egresados, pero las gerencias legales son un actor cada vez más importante en la profesión legal y desde el punto de vista de nosotros. Yo sin lugar a dudas soy un optimista. Yo creo que la evolución que ha tenido, yo creo que no vamos a volver atrás. Yo creo que ser socio estratégico es lo que está ocurriendo por la cantidad de regulación que tenemos, por la cantidad de normas que tenemos, y yo creo que también es un trabajo que todos hemos hecho. Yo creo que acercarnos al negocio, yo creo que es ser más simple en el lenguaje, saber relacionarnos, mostrar nuestro valor agregado, yo creo que eso hace que ha tenido estos resultados en las gerencias legales. Así que yo creo que está para quedarse ese rol. Yo creo que para mejorarlo tenemos mucho que hacer, tenemos que incorporar mucha tecnología. Yo además quiero enfatizar lo importante y me da mucha alegría ver que las empresas son las que incorporan a mujeres mucho más que los estudios. Yo creo que para tener esa alianza con los estudios que siempre nos van a prestar servicio, eso tiene que cambiar. Yo en mi equipo somos más mujeres que hombres, lo que en la minería es raro. El comité ejecutivo que yo formo parte somos mitad, es decir, tenemos roles de mujeres que tradicionalmente son de hombre, el CFO es mujer. Entonces, nosotros estamos en las decisiones estratégicas donde hay MITI, que también es muy pionero para el rubro. Entonces, y estoy convencida de que esa diversidad, y no solamente lo limito al género, sino que un montón de otras cosas, religiones, visiones, formas de ver la vida, creo que son esenciales para el éxito de una gerencia legal. Y estoy convencida de que tenemos que movernos hacia eso y eso también tiene que ir junto con los estudios de abogado que son con nuestra alianza. Entonces, tenemos que movernos hacia ese avance, que yo creo que es un avance de la sociedad, es un avance hacia un crecimiento mejor. Muchísimas gracias, Paola, Pedro, Javier, por su participación en este panel. Gracias también a los que se quedaron escuchándonos hasta el final, ya son pasadas las 10:30, así que muchísimas gracias también a los que están presentes. Y bueno, yo creo que nos quedamos con hartas preguntas, como nos planteó Javier, pero también con hartas respuestas y también nos orienta también respecto a lo que podemos hacer para el próximo año, que es incorporar toda esta variable o vertical de comunicación, que creo que es bien relevante dentro de las gerencias legales,
más allá de bueno, los desafíos típicos de liderazgo, de aspectos regulatorios y la aplicación de nuevas tecnologías, que es algo que ya está permanentemente más asimilado. Así que muchas gracias. Muchas gracias a todos.